Buenos días, señor embajador de la Federación de Rusia, querido vicepresidente de CEDE, Manuel Gago, y sobre todo quienes nos acompañáis hoy en este desayuno de CEDE tan interesante. A todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a celebrar un desayuno que tiene un objetivo claro, como todos los que acompañan a nuestros desayunos de CEDE, y es tratar de aportar a los directivos y a su función directiva una visión global, una visión de lo que está ocurriendo en el mundo desde, como siempre, todas las perspectivas. Y eso es lo que nosotros queremos hoy agradecer aquí al señor embajador, el que nos pueda aportar, el que pueda iluminarnos y el facilitar información, contextualizar y hablarnos de un país que yo creo que oímos mucho hablar de él, pero en muchas ocasiones, bueno, pues con una u otra visión y en muchas ocasiones con información corta o recortada. Y es importante poder, de una forma plural y de una forma pues más informada, más contundente, con más fundamento, poder conocer este gran país. Yo le quiero agradecer el que hoy nos acompañe, el señor embajador. He tenido la suerte y la oportunidad de escucharlo en otras ocasiones y de verdad que es un privilegio contar con él hoy aquí, para que nos dé esa visión del mundo desde, lógicamente, como no puede ser de otra manera, su perspectiva, la perspectiva de la Federación de Rusia, pero también que nos pueda hablar de esas conexiones, de los distintos sectores, de las oportunidades con las que nos podemos encontrar desde el punto de vista del directivo o también desde el punto de vista empresarial, con una dimensión mucho más amplia. La verdad que muchísimas gracias. Él nació en 1950 en la ciudad de Voronezh, situada a 700 kilómetros al sur de Moscú. Es licenciado en Historia y Letras. Se graduó en la Universidad Nacional de Amistad de los Pueblos, en la ciudad de Moscú, en el 77 y en el mismo año ingresó en el servicio diplomático. Desempeñó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue asesor del primer viceministro, primer consejero del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores y subdirector del Departamento de América Latina. Cumplió misiones diplomáticas en las embajadas de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia en México y el Perú. Del 95 al 99 fue ministro consejero de la Embajada de Rusia en Argentina. Trabajó en sedes de organismos internacionales en París y en Ginebra. Fue miembro del Grupo de Observadores de la ONU en Mozambique en 1994 y participó en varias conferencias internacionales. Del 2003 al 2004 fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Colombia. Entre el 2004 y el 2009 fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República Argentina y, por concurrencia, en la de Paraguay. Del 2009 al 2012 fue director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. El embajador Korchagin tiene condecoraciones nacionales de la Federación de Rusia, la República Argentina y la República del Paraguay. Fue destacado en 2 diplomas de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Por supuesto, domina el inglés y el español, lo van a comprobar. Por eso es doblemente un privilegio. Pues, señor embajador, muchísimas gracias de nuevo y tiene la palabra. Después de una presentación como usted hizo, Pilar, será difícil de hablar. Sí. No me reconocí, casi. Excelentísimo señor vicepresidente de la sede, excelentísima señora vicepresidenta, damas y caballeros, amigos todos, es un privilegio para mí intervenir en este foro tan importante, como me dijo vicepresidente, que además se transmite las ideas que aquí suenan a varias miles de participantes de este prestigioso organismo español, que agrupa a personas talentosas en todas las ramas de la economía del país. Entonces,
reflexionamos juntos sobre las realidades del mundo actual. Antes que nada, cabe preguntarse, ¿en qué mundo vivimos nosotros actualmente? El paradigma bipolar no existe ya hace décadas. El mundo actual globalizado se caracteriza por una interdependencia sin precedentes entre varios países, así como por los cambios grandes en todos los ámbitos de la vida internacional. La historia, al contrario del famoso veredicto de tocar su fin, sigue, como revelamos ahora, su rumbo. Tras un corto y devastador periodo de intentos infructuosos de afirmar un nuevo paradigma unipolar, el mundo ha empezado una turbulenta y convulsiva deriva hacia un sistema multipolar donde surgen nuevos centros del poder y se acortan las posibilidades de influenciar de los centros tradicionales. Para un observador imparcial, resulta evidente que las relaciones internacionales es un mecanismo demasiado complejo para creer que se puede establecer un centro único del control. Distinguir amenazas reales de las ficticias es lo crucial. Si persistimos en ignorar la realidad, tomaremos decisiones inadecuadas, lo que traerá consigo errores sistemáticos y puede llevar a consecuencias catastróficas. Por ello, tenemos que identificar juntos las amenazas y desafíos globales, unir esfuerzos para combatirlas efectivamente. Es la esencia de nuestros documentos doctrinales. Hay una pantalla, sí, bien. Rusia postula la necesidad de cooperar con todas las naciones para juntos hacer frente de las amenazas actuales. El objetivo principal de nuestras doctrinas básicas se enfoca sobre la creación de condiciones favorables externas para el desarrollo sostenible de Rusia y de bienestar de sus ciudadanos, siempre por los medios pacíficos a través del diálogo y la diplomacia. Son la estrategia de la seguridad nacional, el concepto de la política exterior, la doctrina militar y la doctrina de seguridad informática, que están disponibles en castellano además en nuestro sitio web de la Embajada. La estrategia de seguridad nacional garantiza la soberanía, integridad territorial y orden constitucional. Está dirigida a incrementar la competitividad económica, elevar el nivel de la vida de la población, entre otras cosas. Nuestra diplomacia, según el concepto de la política exterior, ayuda a construir un mundo multipolar más equilibrado, basado en principios de derecho internacional, seguridad compartida, respeto y ventajas mutuas. Estamos a favor de tender puentes y no crear nuevas barreras o construir nuevos muros. La doctrina militar de Rusia subraya el apego de mi país al uso de instrumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, económicos, ambientales, informativos, militares y otros en la defensa de intereses nacionales. Según la doctrina de seguridad informática, el objetivo principal en la esfera de defensa nacional consiste en proteger los intereses vitales de la persona, la sociedad y el Estado de las amenazas externas e internas relacionadas al uso de las tecnologías de la información con los propósitos político-militares que contradicen al derecho internacional. Hay que reconocer que no todos los actores geopolíticos quieren adaptarse a esos cambios hacia la globalización e interdependencia. Sigue vive la inercia de la mentalidad de la época de la Guerra Fría. Por ejemplo, Estados Unidos se cree ganador de aquel antagonismo bipolar y hasta trata de hacer creer así a otros países. Con la ayuda de las tecnologías políticas se diseña el panorama de la época ya pasada. El adversario era la URSS y debe seguir siendo la Federación de Rusia. La miopía política no deja ver que la realidad es otra, que Rusia es un Estado democrático de derecho, con la economía de mercado, donde no cabe la ideología del comunismo al estilo la URSS. En las elecciones presidenciales de Rusia, en el marzo pasado,
de 18. La asistencia alcanzó 67% de la población, mientras en muchos países apenas alcanza 50%. Eso quiere decir que los ciudadanos rusos sentimos la importancia de nuestro voto, participamos directamente en los procesos democráticos y políticos. A propósito, hoy en día, Rusia está entre los 10 primeros destinos turísticos del mundo. Millones de rusos visitan libremente otros países, entre ellos 1.200.000 llegan cada año a España. El verano pasado, el Mundial de Fútbol en mi país fue todo un éxito y para muchos literalmente abrió los ojos de lo que es verdaderamente Rusia hoy. Por supuesto, el hecho de que Rusia es el objeto de continuas críticas no es novedad alguna para nosotros. Estamos acostumbrados a ello desde hace bastante tiempo. Pero tenemos, como todos los demás estados, nuestros propios intereses económicos y políticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien cito, dijo recientemente: Rusia no amenaza a nadie. Todas nuestras medidas en la esfera de seguridad tienen el carácter defensor o de respuesta, o mejor dicho, aún de la defensa. Lo mismo, como ya se ha dicho, se postula en nuestros documentos doctrinales. A propósito, las doctrinas de Estados Unidos, como conocen, al revés, otorgan al presidente de aquel país pleno derecho de ser el primero de realizar un ataque nuclear. El panorama internacional actual nos demuestra que el único modo de progresar, de elaborar los mecanismos de gobernanza global que cumplan con los requisitos del siglo XXI es negociar y dialogar. El carácter global de las amenazas comunes es tal que un país a solas no está en condiciones de poder contra ellos. Hablamos del terrorismo internacional, inmigración ilegal, populismo y xenofobia, ciberseguridad, desinformación, fake news, el fantasma de nueva carrera armamentista, así como el cambio climático. Tenemos ejemplos recientes como las acciones colectivas basadas en el derecho internacional y respaldadas por las resoluciones de la ONU, pueden desatar incluso los nudos gordianos más complejos de la actualidad. Un ejemplo convincente es la iniciativa conjunta de Rusia y los Estados Unidos para lograr el desarme químico en Siria de hace unos 3 años. El terrorismo yihadista sigue siendo una seria amenaza a pesar de la liberación de la mayor parte del territorio de Siria. Pero ¿dónde están sus raíces? Las intervenciones extranjeras contrarias al derecho internacional en Irak y Libia, Yemen y en otros países debilitaron las estructuras estatales locales, llevaron a la aparición de grupos criminales, tráfico ilícito de armas químicas inclusive, crearon un caldo cultivo para el yihadismo. Seguimos insistiendo, para hacer frente a ese panorama global, hace falta establecer coalición antiterrorista internacional que cuente con un sólido marco legal, una cooperación sistémica entre Estados sin enfoques politizados ni dobles raseros. Curiosamente, hasta la presente, ni siquiera fue elaborado la definición concreta del término terrorismo. Gracias a la fructífera cooperación entre Rusia, Turquía e Irán en el marco del formato Astana, el terrorismo internacional quedó seriamente dañado, la soberanía de Siria como Estado fue preservada, fueron creadas las condiciones para la recuperación económica y el retorno de los refugiados. Diría que actualmente en la política exterior se ofertan 2 paradigmas a solucionar la crisis, la de Rusia en Siria y la otra, de que sabemos todos, la de Irak y de Libia. Como vemos, cuando se aplican los enfoques unilaterales, apuestos a la fuerza y presión, intentos de dejar al lado la diplomacia, los resultados son deplorables. El desafío de la inmigración ilegal es también una consecuencia de así llamada ingeniería social. La exportación de valores ajenos a la idiosincrasia regional,
a través de así llamada primavera árabe y el colapso de varios estados de Oriente Medio y de Magreb. Entendemos perfectamente la necesidad de política coordinada en este sentido. A propósito, compartiré con ustedes un dato. Rusia es el tercer país en el mundo según el número de migrantes, más de 10 millones. Por eso sabemos de lo que hablamos, que es la inmigración. Hoy en día, varios líderes europeos están destacando insistentemente el peligro de los populismos y xenofobia. Las dos que socavan la estabilidad y balance democrático. Pues bien, estamos de acuerdo con esta premisa, pero al mismo tiempo no podemos concebir por qué las mismas autoridades cierran los ojos en lo que se refiere al renacimiento de segregación y del neonazismo, por ejemplo, en países bálticos. Basta mencionar la existencia, quizás ustedes no conocen, de así llamados no ciudadanos, que es una buena parte de población de esos países y que en mayoría son rusoparlantes. No se puede de una manera tachar a sus opositores de fascistas o racistas y al mismo tiempo ver con indulgencia los auténticos seguidores de Waffen-SS se surgen. El más reciente desfile, por ejemplo, de los veteranos de Waffen-SS tuvo lugar en Letonia 16 de marzo de este año. Hablamos ahora de ciberseguridad. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación plantea numerosos retos ante todos los países. El daño a la economía global de la ciberdelincuencia en el año pasado supuso 600.000 millones de dólares y según algunos cálculos, en próximos años podrá alcanzar 3 billones. O sea, superar los ingresos globales del uso de las tecnologías de información y comunicación. Las evaluaciones de Rusia en esta esfera son muy parecidas a las de otros países, España inclusive, pues definimos el problema solamente en el contexto de defensa. Desde hace años, Rusia consecuentemente postula la necesidad de fomentar el diálogo internacional en la esfera de seguridad informática. Según la opinión de las empresas clave en materia de seguridad de la información, entre ellos Symantec, McAfee de Estados Unidos, NTT Security de Japón, Laboratorio Kaspersky de Rusia, la fuente principal de las actividades nocivas en la esfera no es Rusia, sino Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. En aras de fomentar la seguridad de información, los especialistas rusos desarrollaron sistema estatal de detención, prevención y liquidación de consecuencias de los ataques informáticos contra los recursos informativos de Rusia. En el año pasado, este sistema detectó más de 4.000 millones de interferencias, entre ellos ciberataques contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Otra amenaza actual es el fenómeno global de fake news. Resulta que Rusia es una de las víctimas. En realidad podríamos tildar de noticias falsas casi 90% de lo que se escribe en la prensa occidental sobre Rusia. Son intentos completamente infundados de culpar a Rusia de todo, de injerencias informáticas, empapujando a la opinión pública con los bulos de todopoderosos y malévolos hackers rusos, capaces, por ejemplo, de echar patas arriba los procesos electorales extranjeros. Y todo eso cuando, como ustedes saben, hay escuchas de sus aliados que practican servicios especiales estadounidenses. Fue una operación brillante. Cuando se descubre que hubo escuchas hasta de los líderes de aliados, en una semana empezaron a hablar de hackers rusos y toda la atención fue desviada y sigue todavía en este punto. Recientemente, como vemos, se finalizó la investigación de así llamada Russiagate, iniciada desde hace 2 años por el fiscal especial Robert Mueller, quien entrevistó a docenas de personas en los Estados Unidos. El resultado de su trabajo no había nada.
no fue descubierto ni un hecho que confirmase las sospechas de la existencia de un complot entre el presidente de Estados Unidos y Rusia. Fueron despilfarrados millones de dólares, 25 si acordamos, muchas personas perdieron sus cargos, los medios de comunicación publicaron un montón de artículos llenos de teoría de conspiración. Obviamente todos siguen las noticias y han leído que todo resultó en vano porque no hubo ni siquiera el hecho mismo que investigar. En el mundo actual existe una quiebra preocupante entre modo de pensar y actuar. Para que los demás piensen de forma correcta, nos imponen a nosotros visiones correctas, simplistas y estereotípicas, utilizando noticias falsas y compañías de propaganda. Vemos cómo se arraiga neolengua o newspeak, anunciada en la novela 1984 por George Orwell. En este newspeak ahora las palabras más utilizadas son highly likely, as you know, como saben. No se acusa directamente, pero siempre se dice, con mucha probabilidad, con bastante probabilidad, tenemos una probabilidad de confirmar algo, repito, que fue escrito por el gran Orwell en su obra. Están obvias las tentativas de establecer así llamados ministerios de verdad, que significan de verdad unos intentos de censura, porque algunos medios están tachados como productores de fake news, por eso dicen que hay que prohibirlos y no dejan entrar en sitios donde hay briefings y todo esto para esos medios, y los demás como son buenos o correctos, mejor dicho. En la política exterior, esto se nota en la insistencia de suplantar las normas universales del derecho internacional por un supuesto orden basado en las reglas. Han escuchado mucho, yo pienso, estas palabras, rules-based order. Sin lugar a dudas, todo ello provoca el déficit de confianza, militariza los criterios de política exterior. A mi parecer, el mundo actual chocan dos tendencias opuestas. La primera es el anhelo de integración y el ejemplo más llamativo de la cual es la Unión Europea. En el fondo de la crisis de las alianzas integradoras en Asia o América Latina, el proyecto europeo tiene enorme potencial. La otra, no menos fuerte quizás, es el afán de volver atrás, a la época del proteccionismo, a la doctrina Monroe. La amenaza de la nueva carrera armamentista también está presente. Observamos cómo Estados Unidos durante 15 años intentan de conseguir desplegando el escudo antimisiles, del cual también forma parte España, y que tiene como objetivo el potencial nuclear de contención ruso. Mientras tanto, Washington suspendió unilateralmente el Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance, fundamental para la seguridad de Europa. Paradójicamente, los que anulan el tratado son los norteamericanos, pero todas las quejas están dirigidas a Rusia. Pero en el fondo, no es el problema solamente de Rusia, sino de todos los países de Europa. En los años 70-80 en Europa fue creado el sistema de acuerdos vinculados con la seguridad colectiva y desarmamento como garantía de la paz global. Ahora este sistema está desmoronándose, surge la amenaza de la nueva carrera armamentista peligrosísima. Hay que buscar urgentemente soluciones colectivas balanceadas, proporcionar las garantías jurídicas para todas las partes y cumplir obligaciones asumidas. En los documentos estratégicos de la Unión Europea y la OTAN, Rusia figura como un reto o una amenaza. Y han escuchado, hace 2 años se terminó unos festejos de 70 aniversario de la OTAN, y ahí otra vez confirmaba que hay amenazas que son razón de ser de la OTAN, de otra manera habría
ya que disolverlo hace años ya. China y Rusia son amenazas para todo el mundo y para la OTAN en concreto. Rusia, repito, es como amenaza porque se acerca a las fronteras de la OTAN. Aquí debe ser un vídeo respecto a quién se acerca a quién y es muy convincente. También falta recordar que según los últimos cálculos estadísticos de la ONG británica, International Institute for Strategic Studies, los gastos militares totales de los países de la OTAN son 925 mil millones de dólares. Son 20 veces mayor que los rusos, que son solamente 45. A propósito, a finales del año 2017, el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de George Washington publicó los documentos desclasificados que demuestran que el Occidente de hecho ha roto el pacto de caballeros, según el cual sí prometía a la URSS, a Gorbachev concretamente, que la OTAN no se expandiría al este. Seguimos abiertos a cooperar y dialogar con todos los interesados a desarrollar relaciones mutuamente ventajosas basadas en el respeto mutuo y no en ultimátum. Trabajamos de manera constructiva en las estructuras clave de la gobernanza global, principalmente las Naciones Unidas y G20. Estrechamos la cooperación en varios formatos con aliados en el BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, Triángulo Estratégico Rusia, India, China, Unión Económica Euroasiática, Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y a manera bilateral con países de Asia, África y América Latina. Preocúpanos también a la inestabilidad en la economía global. Está asociada principalmente con la desaceleración del crecimiento de los grandes mercados emergentes, caída de los precios mundiales de petróleo y también disminución de la tasa de crecimiento del comercio mundial e inversiones. La volatilidad de las principales divisas de reserva y los riesgos de guerras monetarias, junto con la inestabilidad de los mercados emergentes, representan una amenaza clara al proceso de recuperación económica. Entre los nuevos desafíos para la economía global, crecimiento de la tensión geopolítica, sobre todo en el Oriente Próximo, agudización de la crisis migratoria en Europa, posibles consecuencias de Brexit y, por supuesto, ambigüedad del resultado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Atención especial requieren los riesgos vinculados con la transición de la economía mundial al nuevo orden tecnológico. La situación económica de muchos países y regiones está variando. A ello hay que agregar el proteccionismo y clausura de los mercados nacionales. De hecho, el sistema de acuerdos de Bretton Woods, donde se formularon las reglas para poner fin a las normas comerciales proteccionistas del periodo entre guerras, pasa a la prueba por parte de varias potencias mundiales. Se establecen nuevas barreras para el comercio libre, la desconfianza mutua está creciendo, incluso entre los países supuestamente aliados. Además, la política exterior de los Estados Unidos hoy en día desacredita poco a poco el principal moneda de reserva internacional, que es el dólar. La confianza de Rusia en dólar disminuyó mucho, sobre todo después de que Estados Unidos habían empezado las sanciones ilegales contra mi país. Basta ojear las propuestas que se presentan en el marco del proyecto de nuevas sanciones antirrusas, entre las cuales se habla de desconexión de los principales bancos de mi país de los pagos en dólares. Esencialmente es la amenaza de expulsar por completo a Rusia del sistema financiero del Occidente colectivo. Desde nuestra óptica, dólar no será la divisa estable durante los próximos 5 o 7 años, porque
con mayor probabilidad será objeto de presiones por parte de distintas economías nacionales. Actualmente, varios países tratan de librarse de la dependencia del dólar que mantenía durante décadas. Por ejemplo, China, Rusia, India y una serie de otros países empezaron a concluir contratos que permitan aceptar las divisas nacionales en el marco del comercio bilateral. Incluso el mejor aliado de los Estados Unidos en Oriente Medio, Arabia Saudí, está considerando aquella oportunidad. Lo mismo piensa Europa con su euro. Así, antes, si hablamos de la dominación del dólar que se mantenía estable, recientemente la situación se empeoró drásticamente. Amigos, bien, ahora yo quería finalizar con un breve balance de las relaciones entre Rusia y España. España se menciona en el concepto de política exterior de Rusia como un socio clave en los asuntos tanto europeos como globales. En la estrategia de España de acción exterior también se menciona a Rusia como actor estratégico relevante. Tenemos una sólida base para desarrollar nuestra cooperación. Nuestras relaciones cuentan con varios siglos. En 17 celebramos 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas y 350 de la llegada a España del primer embajador ruso Piotr Potemkin, mientras los contactos diplomáticos entre nuestros dos países cuentan ya con 5 siglos. Los empezaron Basilio III de Moscú y Carlos I de España. De forma activa se desarrollan contactos políticos entre nuestros dos países. En noviembre pasado realizó una visita oficial a España el ministro de Exteriores Lavrov, que tuvo fructíferas negociaciones con el rey Felipe VI y su colega ministro Borrell. Fue firmado y está realizándose en práctica el plan de consultas políticas entre nuestros dos ministerios para los años 19 y 20. Preparamos la reunión de 10ª Comisión Mixta Intergubernamental ruso-española para la cooperación económica e industrial. Debe celebrarse en Madrid. También preparamos contactos parlamentarios. Rusia de hoy, a pesar de los problemas existentes, es un Estado avanzado que tiene influencia significativa sobre los procesos políticos y económicos en el mundo. Al mismo tiempo posee un potencial enorme para su desarrollo ulterior. Tras resolver problemas estructurales y reorientar su sector económico nacional hacia la vía del desarrollo de innovación, la posición existente de Rusia en la economía global puede fortalecerse aún más. Según los datos del Banco Mundial y el FMI, el PIB de Rusia alcanzó en el año 17 4 billones de dólares, lo que coloca a mi país en 6º lugar del mundo. Mientras España, por ejemplo, con el PIB tiene 1,7 billones y está en escalón 16, para la comparación nomás. En 18, Rusia subió 5 puntos en el ranking del Banco Mundial Doing Business, que determina los índices de facilidad para abrir y hacer negocios en diferentes países del mundo. Rusia ocupa clasificación 31. Es una clasificación importante, estamos justo entre España, puesto 30, y Francia, puesto 32. Rusia ocupa las posiciones más altas según tales criterios como la facilidad para conectar las empresas a las redes, posición 12, el registro de la propiedad, posición 12, el cumplimiento de contratos, posición 18. Y se mejoró mucho en tales sustancias como acceso a los préstamos, puesto 22, y comercio internacional, puesto 99. En un año subimos 50 puestos. Después de la caída drástica del volumen de comercio bilateral ruso-español causada por las medidas restrictivas contra Rusia, de nuevo observamos el crecimiento del intercambio comercial que va
en 2018 hasta 6.000 millones de euros. Parece que la propia palabra sanciones llegó a ser una de las más notorias del siglo XXI. Para entender el alcance de estas medidas restrictivas antirrusas, repito, les recuerdo que pérdidas de la Unión Europea se evalúan en 400.000 puestos de trabajo y 44.000 millones de euros de exportaciones. 40% solamente cae a Alemania. Según el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los países de la Unión Europea en su conjunto ya han perdido por las sanciones contra Rusia 100.000 millones de dólares y siguen perdiendo 3,2 millones cada mes. Según la estadística española, el sector agrícola de su país ha perdido en primeros 2 años 785 millones de euros, 40.000 puestos de trabajo. Pero a pesar de ello, seguimos trabajando con España con la agenda positiva. En los últimos años hemos realizado grandes proyectos, tales como años duales de lengua y literatura, que nos permitió conocer más aún este bello idioma español y literatura de Cervantes. Después, el año dual de turismo, que aumentó flujos turísticos a ambos países. Para este año y el año 20 estamos organizando el año dual de educación y ciencia y intercambios estudiantiles. Vamos a lanzarlo a finales del año porque ustedes tienen elecciones y eso impide un poco a elaborar esta agenda. Creemos en nuestras relaciones y son de respeto mutuo, que es muy importante. Agradezco su atención. Espero que he dado un poco. ¿Se vio algo? ¿Sí? Gracias, claro. Señor embajador, muchísimas gracias por sus transparentes y elocuentes palabras. Realmente el objetivo de esta reunión hoy era dar a conocer a un colectivo tan amplio y tan interesado como el de los directivos una realidad como es la presencia en estos momentos de relaciones entre Rusia y España. Y evidentemente nada mejor que la transparencia en la comunicación como usted lo ha hecho. Han sido palabras muy directas, nos han permitido ver cosas que evidentemente desconocíamos y vamos a tener en el transcurso de lo que queda de este desayuno la oportunidad de transmitirle inquietudes de nuestros directivos aquí presentes y algunas más que nos han podido llegar previamente. Sin más, agradeciéndole, por tanto, su excepcional intervención clarificadora y abierta a lo que representa lo que usted decía, la oportunidad de, ante la oscuridad, el diálogo, la oportunidad de dialogar siempre, comunicar, y esta presencia suya, que lo está siendo en otros ámbitos, es realmente muy positiva para conocer esa gran desconocida que representa Rusia. Rusia, los españoles de cierta edad la recordamos de una forma muy peculiar. Hay alguna pregunta que luego le haré que evidentemente está vinculada con aquello. Pero algunos, todavía siendo, yo recuerdo el gol de Marcelino y la experiencia del famoso gol de Marcelino entre la selección española y la selección rusa, fue un momento espectacular. Yo no sé, en aquellos momentos tenía 5 o 6 años, pero lo recuerdo habiéndolo visto con mi padre. Y evidentemente a partir de entonces lo que sí que hay es en la comunicación muchas cosas en las que hay poca transparencia. Al decir poca transparencia, por consecuencia del desconocimiento. Y solo se conocen los puntos que son evidentemente más significativos, que llaman más la atención. Y vale para eso pues la presencia de rusos inversores en España, que luego haremos también algún comentario y alguna pregunta, y vale también para ello cómo es lo que está sucediendo, desde luego, en el punto desde las relaciones. A nosotros
Básicamente nos interesa mucho el tema económico, el tema empresarial, el tema, digamos, el tema, pero en ese sentido nos ha interesado mucho su intervención desde el punto de vista geopolítico. La posición, porque España representa una posición geopolítica clave en un mundo en estos momentos de enorme cambio que estamos viviendo, ese enorme cambio, una trascendencia donde usted también lo decía, la tecnología juega un papel significativo. No quiero comentar más cosas y no trasladar la inquietud de alguno de los aquí presentes, que sigo animando a que sigan haciéndolo y que transmitan sus inquietudes. Tenemos la oportunidad de tener con nosotros al señor embajador con la gran disposición de poder contestar a todas las inquietudes. José Luis Sastre nos plantea: ¿cree que el 90% de las noticias de los medios en España sobre Rusia son erróneas? ¿O esta cifra que ha mencionado depende de los países? ¿Y qué porcentaje cree que le corresponde a España? ¿Cree que se debe esto en el caso de España? ¿O cree que se debe esto en el caso de España? O sea, que ese porcentaje de noticias que usted comentaba, que son falsas, erróneas, ¿está muy influenciados con la posición de los medios en España o es consecuencia? Creo que es lo que quiere preguntar José Luis Sastre aquí presente. 90%, ¿se escucha? Que yo mencioné es una cifra figurativa, claro. Pero nosotros como diplomáticos trabajando en España, claro que seguimos las noticias que publican aquí sobre mi país. Y puedo confirmar que hay bastantes que no corresponden, yo diría no a la realidad, pero la presentan de una manera tal que el lector, ya leyendo, tiene una percepción un poco, digamos, negativa sobre el material que lee, sobre el país, sobre que está escrito tal o cual artículo. Yo recientemente estuve en una tertulia con un eurodiputado y él, hablando de fake news, de cosas así, mencionaba: miren cualquier artículo, por ejemplo, cuando sucede algo en España o en Francia. Policía arrestó chalecos amarillos, por ejemplo, por vandalismo. El Guardia Civil hizo una acción tal contra tal. Cuando leemos sobre Rusia, la misma cosa. Putin arrestó a los manifestantes. Putin entró en el estrecho de Kerch. Putin mandó, y eso crea una imagen de un ser, en primer término, todopoderoso, que maneja o manipula, mejor dicho, el mundo, que quiere conquistar el mundo, y una imagen totalmente tergiversada de lo que es el presidente de mi país, elegido democráticamente. Es como un ejemplo solamente. En España hay mucha prensa dedicada a la cultura rusa. Y hemos visto bastantes artículos profundos con un análisis interesante sobre la literatura que nos unió Rusia y España, sobre cómo aprecian en Rusia desde los primeros grados de la escuela la literatura española, al Quijote, que empezamos a conocer esta parte de España a los 7, 6 años de la niñez. Eso sí hay que reconocer. Pero hay también autores o politólogos o columnistas que prefieren tomar una opinión con la que no estamos de acuerdo, de un escritor, un historiador, sobre todo británicos. Por ejemplo, un mes casi todos los periódicos citaban un libro de una historiadora británica sobre Rusia, sobre la hambruna que sufrió trágicamente mi país en los años 30,
que presentaba esa hambruna como una especie de plan de los dirigentes de aquella época de hacer morir su propia población, algo así, que claro que no es verdad, era la consecuencia de los errores de la política económica, seguramente, y esto todos sabemos y conocemos, los coljoses, la colectivización forzada y todo ello, la confiscación, perdón, del pan, de cereales, dejando solamente para que podrían sobrevivir, no más. Eso, claro, fue un golpe fuerte al campesinado y a agricultura de la Unión Soviética de los años 30. Y consecuencias era una hambruna donde murieron casi 6.000 personas, entre rusos, ucranianos y todos. Pero cuando se presenta el tema sobre el otro ángulo, otra vez diciendo, Putin no vivía en aquel entonces, por eso quizá no se mencionaba que era él. Eso, claro, cree en mí como en ciudadano ruso y en mis colegas una lógica indignación hasta. ¿Y por qué? Yo diría así, que en la prensa española hay muchas cosas que presentan de una manera intencionada a mi país, seguramente. Le voy a hacer una pregunta que está dirigida precisamente por la directora de un medio de comunicación, María Victoria de Rojas. Ella plantea, como responsable de un medio de comunicación, ¿de qué manera trabajan hoy para revertir esa mala prensa a que han hundido? ¿Y no será un problema de reputación de su marca país, concepto tan necesario hoy en día? Sobre marca país, María Victoria. Según la investigación hecha por el Instituto Elcano, muy prestigioso, Instituto Real Elcano, el país donde España se percibe de mejor manera en el mundo es Rusia. Imagínate, entre todo el mundo. Eso es sobre marca país. Pero claro, tenemos que responder a veces a las publicaciones que no corresponden según nuestro juicio. Claro que nosotros respetamos y creemos en la libertad de prensa. Por eso los corresponsales españoles de varios periódicos trabajan libremente en Rusia, siempre están, digamos, invitados a cualquier tipo de eventos y todo. Lo que en España no tenemos problemas con periodistas rusos, pero en algunos países vecinos de España sí. Eso sí. Nosotros tratamos de responder o traer un punto de vista diferente desde la embajada a los lectores de tal o cual periódico. A veces publicamos artículos dedicados a un cierto tema. Su servidor es el autor de algunos artículos. Algunos los suscriben mis colegas diplomáticos. Una forma que utilizamos mucho es cartas al director, pero lamentablemente no muchos están publicados. Nos dicen que no tenemos espacio o algo así, o vamos a publicar, pero publican 2 semanas después. Claro que es solamente, digamos, ahora no es necesario, todo el mundo ya olvidó de qué se trata y aparece un artículo y te parece ridículo. Claro, no se entiende. ¿Tiene las páginas de la revista a su disposición? Usted hace una entrevista y presentamos el país. Muy bien. Yo sí, vamos a ¿tu revista cómo se llama? Ejecutivos. Sí. Señor embajador, coincidiendo con sus palabras y haciendo uso de un dato, siento hoy que no está presente, porque pensaba venir y por alguna circunstancia no le ha sido posible,
Carlos Martín, que acaba de presentar un libro de 3 egregios españoles en la corte rusa. Estuvimos en la presentación. Lo sé. Evidentemente haciendo referencia a Agustín de Betancourt, el otro personaje que lo tengo aquí, y si me permiten se lo comento, son uno de ellos, Agustín de Betancourt como arquitecto, José de Rivas, el fundador de Odesa, y un músico importante que fue Vicente Martín y Soler. Este acto, bueno, en el caso de Carlos Martín, es una persona enamorado de San Petersburgo y lo vive de una forma espectacular. Y su libro, pues, es un hombre que está prácticamente en contacto con Rusia permanente. Esa es una realidad. Y volviendo a preguntas de la sala, a mí me gustaría, para saltar un poco de otro tema, Fabián Torres plantea: ¿tiene suficientes ingenieros informáticos para afrontar la era de la digitalización y de la ciberseguridad? O sea, en Rusia hay suficientes ingenieros informáticos, telecos. Yo diría, Manuel, sí, que hay bastantes. Además, sabrán que los ingenieros informáticos rusos trabajan en muchos países. Es una profesión muy solicitada y hay muchos en Silicon Valley también. Y el laboratorio Kaspersky es justo uno o el mejor recurso antivirus y de limpieza informática en el mundo, quizás. Lo promuevo porque es ruso, claro, pero lamentablemente estamos viendo cómo fines políticos también se utilizan para la competencia desleal, porque en Estados Unidos, por ejemplo, había prohibido el uso para todo el sector del Estado del laboratorio Kaspersky, a pesar de que tenía unas posiciones muy eficaces y muy elevadas ahí, para promover su propio McAfee quizás, pero por razón de que podrían tener unos espías o hackers o algo así. Lo mismo que pasa ahora con Huawei, como han visto. Sí. La tecnología 5G es muy avanzada, es una de las compañías, o es compañía líder en el mundo para introducir esto, pero está prohibido, arrestada la vicepresidenta, y en el foro de la OTAN se transmitió a los aliados de que no utilicen, o sí utilicen esta tecnología china, entonces no vamos a compartir la información sensible con ustedes. Eso simplemente se llama competencia desleal. Se trata, es como con el gas. No compren el gas ruso porque Rusia hace a Europa dependiente de su gas, a pesar de que es la relación comprador-vendedor. El que compra depende tanto como el que vende. Si dejan de comprar, entonces será una ruina para la economía de otro. Pero esa parte la siempre ocultan. Pero mejor compran el gas norteamericano de esquisto, que es 3 veces más caro, pero es el más democrático. Esa es una de las preguntas que precisamente tenía previa a la sala. Y es, evidentemente, España es un país que no tenemos gas, pero sí que somos un país donde tenemos una extraordinaria estructura gasística. Y extraordinaria en distribución. No hay país comparable, y tenemos además unas fuentes de alimentación como pueden ser vía Argelia a través del conducto por el Mediterráneo, pero luego gracias al gas licuado, los transportes de barcos. Faltaba lo que representa la conexión por el norte y la conexión que venga del gas de Rusia. Ahí es donde, ¿qué se está haciendo en ese ámbito? Sabemos que se están haciendo cosas, pero realmente es una gran oportunidad. Y España, de la misma forma que no tenemos gas, pero sí tenemos la gran capacidad para gestionar el gas y ese mismo modelo de negocio poder llevarlo a otros sitios.
¿Cómo ve eso? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de oportunidad, de ampliar la fuente de suministro con esas características? Porque no nos engañemos, lo democrático juega mucho, pero el dinero es muy importante a la hora de tomar decisiones y las empresas comprarán el gas más barato. Sí. De acuerdo, yo veo y nosotros reconocemos España que un país líder en la infraestructura gasística, indudablemente. Los depósitos del gas, la compañía Enagás es una de las más avanzadas en este sentido. El interés de España de diversificar sus mercados de gas es también muy comprensible, porque depender de un solo suministrador siempre, digamos, no es tan beneficioso como tomar varios mercados en cuenta. En este sentido, hay un contrato muy prometedor entre la compañía Naturgy y Yamal SPG rusa sobre unos suministros de gas licuado por la vía norte, precisamente. En el junio del año pasado yo estuve en Ferrol, donde vino el primer tanker muy moderno ruso para abastecer este gas licuado. Y hace 10 días se firmó un contrato con Repsol también, bastante grande, entre las compañías rusas. Sí, sí, es un consorcio, mejor dicho, porque hay capital francés, Total, ahí está Novatek, rusa, China, CNPC, sí, y algunas otras de los países europeos. Y hay suministro de gas licuado, planes a largo plazo y cantidades muy elevadas. En ese sentido, creo que geopolíticamente España juega un papel estratégico. Sí, España va a suministrarlo a otros países, claro. Y la oportunidad en el doble sentido de comunicación. Es una política muy correcta y muy inteligente de España. Francia juega un papel importante que hasta ahora, como consecuencia de la interconexión energética... Pero son dos pequeños solamente. Otra de las cosas que surge, otra de las inquietudes que surge, está planteada en los temas... Alfredo Crespo dice, ante el problema del terrorismo yihadista que afronta Rusia en el Cáucaso, ¿qué le puede aportar a Rusia la experiencia española en la lucha ante el terrorismo? ¿Qué medios están en marcha en Rusia para afrontar el riesgo de que su seguridad supone el retorno de los terroristas extranjeros, el retorno de terroristas extranjeros? Sí, es un problema para todos los países, no solamente para Rusia. Muchos han salido indoctrinados, unos por la convicción, otros aventureros, terceros simplemente delincuentes, y como terrorismo en Siria, casi, no totalmente, pero casi está acabado, sus sedes ahí, hay un riesgo de que van a empezar ya, regresan, y pueden regresar masivamente a los países de origen. Nosotros, claro, tratamos de poner unas barreras para que no vuelvan a Rusia. Lo mismo hacen, como yo entiendo, algunos países europeos. Además tienen presión de Estados Unidos, que dicen que toman sus ciudadanos y más rápido posible de los campos que tiene la responsabilidad los Estados Unidos. En el Cáucaso ruso el problema del terrorismo y del separatismo ya había sido resuelto desde hace años, pero repito, la amenaza presenta estas personas que pueden volver y no actuar directamente al volverse, pero pueden como dormir varios años y después surgir y representar una amenaza. Sobre nuestros servicios especiales y sobre nuestros ministerios del interior hay una buena cooperación.
desde hace años. Compartimos ideas, compartimos consultas. Hay un mecanismo de extradición de los criminales comunes, en mayor parte, que está funcionando muy bien. España extradita a los malhechores que están buscados por Interpol. Por ello, yo no me quejo. Hasta en la embajada hay representante del Ministerio del Interior, un policía, coronel, que trabaja con sus colegas de una manera estrecha y confiable. Otra pregunta un poco comprometida y es en relación a un tema de Venezuela. Venezuela lo citan en 3 ámbitos: el apoyo de Rusia a Maduro, el apoyo, en qué medida realmente, y vinculado, dice tanto Fernando Pimentel, que dice es un país con grandes problemas donde que Rusia ha apoyado, y otros en Latinoamérica. ¿Cómo ve la situación y qué piensa se puede hacer para dialogar? Quiero continuar otra pregunta en la que en cómo se expresa el concepto de apoyo al régimen de Maduro y en qué medida pesa la deuda venezolana con la Federación Rusa. Y finalmente, nada más, estas son las 2 cosas que están en la preocupación. Sí, situación en torno a Venezuela, claro que es muy preocupante. Hay una crisis económica profunda en aquel país. Nosotros estamos conscientes y a finales del año pasado fue una delegación de expertos rusos, economistas rusos, que ayudaron a trazar un plan de combatir la crisis. Todavía no fue implantado, no fue requerido sus esfuerzos grandes, pero eso muestra cómo estamos conscientes de la situación mala económica que sobrevive este país. Lo que se refiere al apoyo que se descubrió recientemente, Rusia tuvo siempre unas buenas relaciones con Venezuela, independiente del régimen de Maduro o regímenes anteriores de Chávez o anterior de Chávez. Siempre ha sido un país amigo de Rusia. Y si de noche a mañana nosotros decimos que no, ahora es el régimen que no vamos a apoyar ni a ayudar, eso sería una política totalmente inconsecuente. Más, diría yo, la mejor forma de ayudar a resolver esa crisis económica y ahora política muy profunda en Venezuela, hay que buscar el diálogo. Nuestro interés de que todas las partes políticas que forman o son partes de la crisis se ponen en la mesa y buscan una salida consensuada que podría conformar a todos. Nuestro mensaje también es que estamos en Rusia dispuestos a formar parte, si nos invitan, a cualquier mecanismo de negociación que está. Por ejemplo, hay, como sabrán, algo como 3 tipos de países. El Grupo de Lima y Estados Unidos, que han reconocido a Guaidó como presidente. Ni siquiera se sabe cómo definirlo, porque algunos dicen como presidente, otros dicen como presidente interino, otros como presidente de funciones. Y eso también es una muestra de que todavía no han definido ellos mismos, estos países, qué hacer. Estos, como entiendo yo, pensaban de que el gobierno de Maduro va a caer de noche a mañana. No había sucedido esto. Hay países de Europa que forman un así llamado grupo de contacto, grupo internacional de contacto, que a mi juicio se han precipitado también porque reconocer y crear una especie de doble poder en el país no ayuda a resolver problemas que hay. Y ahora veo que tampoco va a ningún lado esto, porque reconocieron y no reconocieron. Todavía hay una vacilación así. Hay grupo de Montevideo
El mecanismo de Montevideo, donde forma parte México, Bolivia, el propio Uruguay, el CARICOM, que plantea una solución consensuada por el diálogo. Nosotros vemos y solidarizamos con este mecanismo. Nuestro juicio es que hay que ayudar al pueblo venezolano y no presionar, porque, miren, hay un llanto sobre todo desde los Estados Unidos, por las malas condiciones económicas en las cuales vive el pobre pueblo venezolano. Pero al mismo tiempo, este país impone sanciones contra Venezuela. Seguramente cualquiera entiende que las sanciones no ayudan a mejorar la situación económica. Por ello, si uno quiere ayudar, mejor andar ayudando, crear condiciones propicias. Rusia, por ejemplo, ya ha mandado 2 partes de ayuda humanitaria, varias toneladas de ayuda humanitaria a aquel país para que se distribuya. Vemos bien cuando la Cruz Roja y Media Luna Internacional también trata de tomar el control por la distribución de la ayuda humanitaria que se presenta en Venezuela ahora, en estos días. De este modo sí se puede resolver la crisis venezolana. Pero como el cálculo fue un fiasco sobre la sobrevivencia del gobierno del presidente Maduro, que para nosotros es el legítimo presidente elegido por el pueblo, ¿eso qué quiere decir? Que una buena parte de la población apoya a este presidente. La situación no se presenta así, que hay un gobierno totalmente aislado y hay toda la población que quiere derrocar ese gobierno, pero no puede, no es así. Hay oposición, claro, que está contra ese gobierno, y hay, como yo veo la situación desde aquí, desde Madrid, donde estoy, y hay una buena parte de población que cree en este gobierno. Es decir, que este gobierno responde a los intereses de estos sectores quizás menos necesitados de la población. Quiere decir que la situación es mucho más compleja que uno a veces ve a través del periodismo. Es una preocupación real, muy compleja. Preocupación real, compleja, muy porque compleja, la intervención militar podría ser un desastre total. Sin duda. Y viendo una realidad, porque Venezuela es el país de mayor reservas petroleras del mundo. Pero, Manuel, no se puede actuar así. A mí no me gusta aquel presidente, por eso yo presiono a mis aliados, mis amigos, y digo, vamos a derrocarlo y poner al que me gusta. No es así. Debe ser el pueblo venezolano que decide. La soberanía es su pueblo, coincido. Exactamente. Bien, hay una pregunta vinculada con el mundo del turismo, la plantea Francisco Rivero, que dice, como profesional del turismo, ¿de qué manera el turismo puede derribar los muros del desconocimiento de Rusia y de los países de la Europa, en los países de la Europa occidental? Bueno. Turismo es un medio indudablemente más adecuado para que la gente se acerque, se conoce más. Yo les di el dato, son 1.200.000 rusos que visitan cada año, y cada año crece la cantidad que visitan a España. España es el primer destino para el turista ruso en Europa. Solamente Turquía, donde son 6 millones de rusos visitando cada año aquel país. Claro que un conocimiento a España, al turista ruso, atrae, yo le digo que el clima, el mar, la rica historia del país, la posibilidad de conocer las obras de arte, repito, la historia, el casco viejo de la ciudad. Eso, yo también soy de cierto modo turista cuando tengo un día de descanso. Todo. Yo viajo por España y admiro, paseo por una ciudad, no sé, como Trujillo,
y admiro, porque en Rusia es difícil. En España la construcción era de piedra y por eso han conservado desde el siglo XIII, XII los edificios. En Rusia en menor forma y la mayoría son de edificios religiosos. Dejamos, no nos da tiempo a más preguntas, pero dejamos una reservada a Pilar Laguna, que quiere hacer. Embajador, gracias por la claridad y la sinceridad en las respuestas. Para terminar con buen sabor de boca, ¿qué herramientas o instrumentos de cooperación económica se están diseñando, si se está haciendo o se pueden diseñar, para abrir ventanas de oportunidad para nuestros empresarios, para nuestros directivos, para las empresas españolas? ¿Cómo? Porque al final hay poco, somos dos grandes países y yo creo que cuando he hablado de qué estamos haciendo, hay mucho por hacer. ¿Se está trabajando en ese sentido en positivo, embajador? Como diría César Vallejo, hay mucho por hacer, hermanos, todavía. Eso sí, nosotros tenemos varias instituciones que ayudan al empresariado de seguir adelante, desarrollar relaciones bilaterales. Hay un consejo empresarial ruso-español dentro del marco de la Cámara de Comercio. En Rusia está encabezado por el señor Michelson, es un gran empresario, precisamente el presidente de Novatek, esa compañía de gas licuado en el norte de Rusia, y por parte española por don José Lladó, un gran empresario también y presidente de Técnicas Reunidas. Sí, una compañía que hizo varias renovaciones de plantas en Rusia, petrolíferas, y contratos eran muy pesados, muy fuertes. También hay Consejo Rusia-España, donde se agrupan muchas empresas de primer nivel españolas, España-Rusia, mejor dicho, el consejo se llama, sí, y también está dispuesto a ayudar a los pymes, a las empresas españolas de encontrar un socio en Rusia, además de Cámara de Comercio. Tenemos un organismo, yo lo mencioné en la conferencia, que se llama la Comisión Intergubernamental Mixta de Cooperación Económica, Tecnológica y Comercial. Esta comisión se reúne cada 2 años. Esta vez tendremos en Madrid la 10ª reunión. Son 2 copresidentes, la ministra española, Reyes Maroto, y el ministro ruso, señor Novak, ministro de Energía. Y esta reunión ayuda a monitorear justo las barreras que hay que quitar para seguir adelante con el comercio y cómo ayudar al sector privado para que aumente y las inversiones y export-import de sus productos. Por si acaso les doy unos datos, la inversión española en Rusia es como 800 millones de euros. No es mucho. Mucho más adelantados son inversiones alemanas, claro, francesas, italianas, eso sí. La inversión de Rusia al revés, en España es casi 7.000 millones de euros, es 8 veces más. Una inversión grande, pero la mayoría está dirigida al sector de inmueble, a pesar de que también hay algunas empresas vinícolas y de otro tipo en agricultura, pero la mayoría, repito, es en mueble. Pero es una cifra muy elevada, 7.000 millones de euros que rusos han invertido aquí. Además, el turismo ruso deja cada año más de casi 3.000 millones de euros. Esta gente que viene gasta aquí un dinero considerable que también aporta a España. Y los empresarios supongo que quieren
transmitir sus inquietudes, pueden dirigirse también o a esta entidad en la Cámara, que es encabezada por dos copresidentes ruso y español, pero es la parte empresarial, privada, o también a la parte estatal para transmitir a sus inquietudes, porque siempre cuando se reúne la comisión intergubernamental, al margen de esta también hay una reunión empresarial. Lo hicimos la vez pasada en Moscú, más organicé un encuentro de capitanes de la industria española con el primer ministro ruso. Eran como 25 personas de primerísimo nivel, como José Yadó, como Brufau, esta gente, y fue muy fructífero transmitir directamente al jefe del gobierno cómo ven el desarrollo de nuestras relaciones económico-comerciales. Señor embajador, solo nos queda agradecerle su intervención magnífica, porque ha permitido pasar de un desconocimiento en muchos temas a descubrir la gran oportunidad que representa para los españoles, para el empresariado, para los directivos, lo que es la Federación de Rusia, y ver que tenemos en el embajador de Rusia en España mucho más que un aliado, un amigo. Muchas gracias, Manuel. Así es. La confianza, pero a mí me desconectaron especialmente para que yo no diga ni una palabra más.